Declaración de pertenencia y reivindicación de dominio. Imagine que la señora Patricia Navas recibe el inmueble de propiedad de los hermanos Zapata Obregón de manera verbal, y al poco tiempo ellos deben salir del país abandonando no solo sino todos sus negocios principales por un asunto familiar. Como consecuencia de este hecho, la señora Patricia Navas con el tiempo es conocida por los vecinos y la comunidad en general como la señora y dueña de la vivienda, quien además de pagar los servicios se ocupa de mantener el pago de los impuestos al día y efectuar las mejoras a que haya lugar en el inmueble. En este caso, la señora Patricia Navas estaría facultada para iniciar un proceso de declaración de pertenencia, también denominado como proceso declarativo verbal de prescripción adquisitiva de dominio, al considerar que con el paso del tiempo se adquiere el dominio sobre un bien. Al respecto, el Código Civil 1873 señala que existen dos tipos de prescripciones adquisitivas de dominio. La primera es la ordinaria y el tiempo en que quien alega ser el dueño de la cosa debe ser de buena fe, sin la existencia previa de título alguno que declare la tenencia, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Para los bienes muebles se requieren 3 años y para los inmuebles 5 años. La segunda es la extraordinaria, que exige el paso de 10 años con relación a la tenencia pacífica e ininterrumpida del bien. Artículo 2529 y 2532. O 2529 y 2532. En el proceso verbal de declaración de pertenencia se debe presentar el certificado de tradición y libertad del bien donde se mencione a todos quienes tengan derechos reales con relación al objeto del proceso, con la finalidad de vincularlos al proceso. De igual manera, es importante señalar que este tipo de procesos no es procedente frente a bienes de uso público o imprescriptibles. Por ejemplo, no se podría iniciar un proceso de pertenencia con relación a la Plaza de Bolívar ubicada en Bogotá o el Parque Simón Bolívar de la misma ciudad. El auto de admisión de la demanda debe ordenar notificar a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Agencia Nacional de Tierras ANT, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas, cuyas siglas son UARIV, y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o IGAC, Ley 1564 de 2012, artículo 375, numeral 6, para que procedan a verificar el bien en sus archivos en atención a su competencia. En temas de notificación, el interesado debe proceder al emplazamiento y fijación de valla con las indicaciones que se explican en la siguiente gráfica, o el aviso que la reemplace en todos los casos de propiedad horizontal, publicación a la que tomará las debidas fotos para poner en conocimiento de la autoridad judicial, quien a su vez las pondrá a disposición de los interesados en el micrositio de la rama judicial por un mes para que comparezcan quienes deseen hacer valer sus derechos al proceso. La valla debe estar escrita en letra de tamaño no inferior a 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. La misma debe permanecer en la propiedad en un lugar vigente hasta la diligencia en la que comparece la autoridad judicial e indaga a los habitantes del sector para verificar el cumplimiento de la norma. Este proceso termina en audiencia, la cual se puede unificar en una sola con la inspección judicial correspondiente y tendrá efectos erga omnes. La valla debe contener la denominación del juzgado que adelanta el proceso, el nombre del demandante, el nombre del demandado, el número de erradicación del proceso, el emplazamiento de todas las personas que crean tener derechos sobre el inmueble para que concurran al proceso, la identificación del predio.
Toda vez que la declaración de pertenencia se tramita bajo el procedimiento verbal, el mismo admite que la parte pasiva genere diferentes mecanismos de defensa con el ánimo de desvirtuar al demandante y ganar la contienda. Uno de ellos es la presentación de una demanda de reconvención, la cual se presenta con la finalidad de que el juez no solo rechace los hechos y niegue las pretensiones del demandante, sino que acceda a las pretensiones del demandado. De esta manera, el demandado inicial, demandante en reconvención, puede solicitar se dé curso al proceso de reivindicación de dominio en el mismo expediente, el cual consiste en solicitar por parte del dueño del bien se ordene a quien esté ejerciendo actos de posesión sin reunir los requisitos de tiempo independientemente la modalidad a restituir el bien a quien ostente el dominio. Retomando el caso, los demandados iniciales hermanos Zapata Obregón no solo contestan la demanda pronunciándose frente a los hechos, diciéndole cuáles son ciertos o no y por qué, sino que en memorial separado solicitarían al señor juez que declare el dominio total sobre el bien en cabeza de ellos y lo niegue a la señora Patricia en calidad de poseedora, alegando, por ejemplo, que no reúne el término en años para proceder a la prescripción. Estas dos demandas, tanto la inicial como de reconvención, se tramitan bajo el procedimiento verbal en dos audiencias que consisten en evacuar el material probatorio de los extremos de la litis y finalizan con sentencia que decreta el dominio frente al bien, las inscripciones en las oficinas de registro correspondientes y, de ser el caso, la entrega real y material del mismo. Responsabilidad civil extracontractual. Este proceso no se encuentra en el Código General del Proceso bajo un procedimiento especial a seguir, y eso se debe a las reglas de jurisdicción y competencia que se deben examinar para analizar el trámite a seguir. Es así como se analiza el factor objetivo por cuantía para determinar si se imparte el proceso verbal con doble instancia al ser menor o mayor cuantía o el proceso verbal sumario de única instancia al ser mínima cuantía, la cual se fija por el valor de las pretensiones causadas al momento de la presentación de la demanda, sin conceptos futuros o inciertos. De conformidad con el Código Civil, toda persona que cause daño a otra, adicional a la actuación penal que se pueda derivar por sus actos, debe indemnizarlo. Ley 84 de 1873, artículo 2341. Cabe aclarar que la responsabilidad civil puede ser contractual cuando surge por el incumplimiento de unos parámetros trazados y aceptados por dos o más partes, o extracontractual cuando surge por un suceso eventual entre dos o más sujetos, como es el caso del incidente de tránsito de la narración inicial. Este caso es un proceso de responsabilidad civil extracontractual de 70 millones de pesos como pretensiones acumuladas causadas al momento de la presentación de la demanda, con litis consorcio facultativo entre los demandantes, por lo que se tramita bajo el procedimiento verbal de primera instancia. Cabe aclarar que en estos casos se puede vincular a los terceros con quienes se haya contraído pólizas para pago de perjuicios causados en accidentes de tránsito en calidad de llamamiento en garantía. En la redacción de la demanda se debe adicionar el acápite de juramento estimatorio, toda vez que la pretensión principal de este procedimiento declarativo es la condena al pago de perjuicios causados a quienes estuvieron involucrados en el accidente de tránsito. Así, tanto los hermanos Zapata Obregón como la señora María Rosas deben mencionar a la autoridad judicial de manera discriminada la razón de qué conceptos, daño emergente y lucro cesante, solicitan las sumas esbozadas en sus pretensiones. Procesos verbales sumarios. Los procesos verbales sumarios se diferencian de los verbales en que el legislador contempló un procedimiento más abreviado en atención a la naturaleza o cuantía de los conflictos.
No quiere decir esto que sean más sencillos o de menor complejidad. Simplemente fue un factor pragmático que se tuvo en cuenta para dividir las funciones entre los jueces unipersonales y repartir las cargas. Estos procesos se encuentran enlistados en la norma ley 1564 de 2012, artículo 390 al 398, en donde también se señalan las disposiciones especiales que se deben tener en cuenta en algunos de ellos. Por reglas de jurisdicción y competencia son procesos que conocen los jueces en única instancia, lo que implica que frente a la decisión final o sentencia que en derecho se produzca no procederá recurso alguno. La presentación de la demanda, las providencias judiciales y los actos de notificación de la fase escrita se llevan en el mismo sentido que en los procesos verbales, con la diferencia que el término de traslado que tiene el demandado para ejercer el derecho de contradicción es de 10 días. Las audiencias se llevarán en una sola de manera integrada, razón por la cual el juez debe ser cuidadoso al emitir el auto que señala fecha y hora de audiencia, decretando las pruebas que deben ser practicadas, incluso las de oficio, para que se realicen con antelación y poder contar con el acervo probatorio en la audiencia. Ley 1564 de 2012, artículo 392. Entre las características especiales de los procesos verbales sumarios, se tiene que el juez debe hacer un control frente a las declaraciones de terceros efectuadas, pues en ningún caso será admisible más de 2 testigos por cada hecho. Tampoco se admite que se realicen más de 10 preguntas en declaraciones de parte. De igual manera, no procede demanda de reconvención ni excepciones previas. Si lo que se pretende el demandado es que se declare un derecho propio como cierto, debe iniciar aparte la actuación. Si lo que espera la terminación anticipada o corrección de la actuación, lo que se haría mediante las excepciones previas, deberá hacerlo mediante recurso de reposición contra auto que admite la demanda. La norma señala además que en este proceso son inadmisibles la reforma de la demanda, la acumulación de procesos, los incidentes, el trámite de determinación del amparo de pobreza y la suspensión de proceso por causa diferente al común acuerdo. El amparo de pobreza y la recusación solo podrán proponerse antes de que se venza el término para contestar la demanda. Ley 1564 de 2012, artículo 392. También se debe señalar, si bien no es procedente recurso alguno contra la sentencia que ponga fin al proceso, en caso de que la parte que ha sido vencida considere que se le han vulnerado sus derechos fundamentales, estará en la facultad de interponer una acción de tutela. ¿Sabía que la procedencia de la acción de tutela contra la providencia judicial es excepcional? La misma debe reunir los parámetros contemplados en la sentencia C-590 de 2005 del magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, que en su momento se emitió en revisión de un asunto penal y luego fue el sustento de reiterada jurisprudencia en mismo sentido, incluso de unificación. Es importante mencionar que el Código General del Proceso, o sea la Ley 1564 de 2012, señala los trámites especiales que se deben seguir en algunos procesos verbales sumarios, a saber, como el lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales, prestación, mejora y relevo de cauciones y mercancías, patria potestad, adjudicación de apoyos judiciales, alimentos, cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores, entre otros. A continuación, se exponen 2 procesos declarativos verbales sumarios que responden a posibles problemas jurídicos de planteamiento de hechos inicial. Régimen de alimentos a favor de menor de edad. El régimen de alimentos a favor de un menor de edad comprende diferentes procesos judiciales, tales como la custodia y cuidado personal, la fijación de cuotas de alimentos,
que comprende a su vez el vestuario, educación, salud y recreación, el régimen de visitas, el permiso de salida del país, entre otros, que guarden relación directa con las garantías mínimas a favor del menor de edad y a cargo de sus representantes o progenitores. Previo a iniciar la demanda se debe agotar el requisito de procedibilidad de conciliación. Si el mismo no es satisfactorio a la demanda, se acompañará la constancia de audiencia no conciliada, la constancia de inasistencia de la parte citante o citada o la constancia de otros resultados que, por ejemplo, dé cuenta de la imposibilidad de notificación del convocado. El procedimiento a impartir será verbal sumario, lo que implica que se dirime el litigio, evacúan las pruebas y decide en una sola audiencia concentrada. De igual forma, se debe mencionar que contra la sentencia no cabe recurso alguno. No obstante, en protección del interés jurídico del menor, si se presenta la vulneración de un derecho fundamental, se puede incoar una acción de tutela. Este proceso busca, por ejemplo, determinar en cabeza de cuál de los progenitores que ostentan la patria potestad corresponde a asignar la custodia y cuidado del menor. Y a cambio, el progenitor que no la tenga tendrá asignada una cuota de alimentos que incluye lo necesario y congruo para su desarrollo integral. De igual manera, la autoridad judicial determina no solo la necesidad del alimentado, sino la capacidad de alimentante. Y en aquellos casos en que no se evidencian ingresos por parte de quien tiene la obligación de suministrar la cuota, se asigna el 50% de un salario mínimo legal mensual vigente. Restitución de inmueble arrendado. De conformidad con el Código General del Proceso, este proceso se tramita bajo el procedimiento verbal. La excepción está contemplada en la norma en los siguientes términos. Cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia. Artículo 384, numeral 9, caso en el que el procedimiento a impartir será el verbal sumario. Este proceso se puede solicitar como declaración de existencia y terminación de contrato de arrendamiento con restitución de inmueble arrendado en aquellos casos en que las partes hayan celebrado el negocio jurídico de manera verbal. En todo caso, si la causal para solicitar la terminación del contrato es el pago de los cánones adeudados y el demandado quiere ser escuchado en el proceso, deberá poner a disposición el dinero que adeuda hasta tanto no se dirima el proceso. Sustancialmente hablando, se debe examinar el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley 820 de 2003 para determinar las causales que dan lugar a la terminación del contrato en cabeza del arrendador o del arrendatario, para determinar si son procedentes las pretensiones, en especial las de condena por concepto de indemnizaciones a raíz de perjuicios causados. Procesos especiales. Los procesos especiales reciben esta denominación legal por la atipicidad de sus procedimientos. Suelen ser la combinación entre procesos verbales, verbales sumarios y liquidatorios o ejecutivos, pero que debido al conflicto sus intervinientes y finalidades han de permitir una combinación en cumplimiento de la celeridad procesal para hacer más ágiles los procesos. La norma contempla 4 procesos especiales, a saber, que no tienen nada en común, solo comparten su atipicidad. Estos son el proceso divisorio, el proceso de deslinde y amojonamiento, el proceso de expropiación y el proceso monitorio. El proceso divisorio. La relación entre las partes en derecho sustancial que da lugar a este proceso está definida en el Código Civil. Cuando expone la comunidad como aquella que surge entre dos o más partes con relación al derecho de dominio sobre un bien mueble o inmueble, lo que los convierte en comuneros. Ley 84 de 1873, artículo 2322. Estas relaciones pueden surgir de manera voluntaria cuando dos o más personas unen sus finanzas y deciden adquirir un bien, o de manera involuntaria cuando se convierten en adjudicatarios como resultado de un proceso de sucesión. De igual manera, la norma indica que no habrá lugar a la división cuando las partes han suscrito un pacto de indivisión, el cual puede ser de 5 años.
En los demás casos, nadie está obligado a permanecer en división, por lo que el Código Civil de 1873 otorga diferentes soluciones a la división, artículo 1374 y artículo 2340. En derecho procesal, el proceso divisorio requiere especial atención del interesado desde la presentación de la demanda con relación a los anexos que la acompañan. En primer lugar, se debe identificar el tipo de bien objeto de la división y presentar el documento que identifique su dominio. Por ejemplo, en el caso de un bien inmueble, se debe presentar el certificado de tradición y libertad. En segundo lugar, si se trata de un bien inmueble ubicado en una zona rural, es necesario certificar que la división material del terreno es posible en línea con el plan de ordenamiento territorial del municipio. Por ejemplo, en el municipio de Tenjo, con el acuerdo número 010 de 2014, se prohibía la subdivisión de los inmuebles en menos de 2 hectáreas. Otro aspecto relevante para determinar el procedimiento del litigio es identificar si el bien objeto del proceso es susceptible de división material o no. Por ejemplo, si se trata de un vehículo o un semoviente como una vaca o un caballo. No es posible realizar una división material, ya que perderían su finalidad. Lo mismo ocurre con algunos bienes inmuebles debido a las restricciones legales de propiedad horizontal, como los apartamentos. En caso de que el bien sea susceptible de división material, se debe presentar el peritaje que le permita identificar al juez cómo quedará distribuido el bien objeto de la división y si es necesario generar nuevos certificados de tradición y libertad, evento en el que el proceso divisorio se torna de naturaleza liquidatoria. En caso de que no sea posible la división material del bien, se espera que uno de los comuneros opte por adquirir la cuota parte que corresponde a los demás comuneros, asumiendo la titularidad del bien. En caso de no haber acuerdo, se procede al avalúo y posterior remate y repartición de ganancias entre los excomuneros. Ley 1564 de 2012, artículo 406. Los sujetos procesales serán un litisconsorcio necesario que incluye a aquellos que ostentan la titularidad del bien, el dominio, así como los comuneros. Los factores para determinar la competencia del asunto serán objetivo por cuantía, tomando por valor el avalúo catastral de los bienes inmuebles o el valor fijado en mercado para caso de vehículos, y factor territorial exclusivo real por ubicación del bien objeto de la división. Entre las medidas cautelares está de manera por demás oficiosa la inscripción de la demanda en el bien objeto del litigio, pero de manera voluntaria puede solicitarse el secuestro, por ejemplo, cuando el devenir de la actuación es un remate. Una vez admitida la demanda, el término de traslado para contestar la demanda es de 10 días, pero adicional a la contestación se puede presentar la existencia del pacto de indivisión entre las partes, Ley 84 de 1873, artículo 1374. Presentar una reposición contra el auto admisorio de la demanda, caso en el que se deseen argumentar excepciones previas, y también se puede presentar un juramento estimatorio si el demandado considera que se le deben reconocer mejoras efectuadas al bien. Proceso de deslinde y amojonamiento. En derecho sustancial, el Código Civil es quien le otorga el derecho al propietario de un terreno de conocer sus límites. Según el artículo 900 de la Ley 84 de 1873, todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que lo separan de los predios colindantes y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes. Esta disposición no resulta ilógica en vista de eventos naturales como inundaciones, terremotos, conformaciones de islas, entre otros, que generen un cambio en el terreno.
La demanda deberá ser presentada por quien ostente derechos reales sobre el bien cuya línea divisoria se ha perdido. Esta demanda se dirigirá contra los titulares de derechos reales de los bienes colindantes con quienes se requiere esa división. El factor para determinar la competencia que el juez que ha de conocer el asunto es objetivo y se basa en la cuantía del valor del avalúo catastral de la propiedad del demandante y territorial con fuero exclusivo real por la ubicación del bien. Esta demanda debe incluir como condición especial la descripción de los linderos, Ley 1564 de 2012, artículo 401, el certificado de tradición y libertad del bien objeto de delimitación y un dictamen pericial que explique la línea que se está solicitando y que de conformidad con las pretensiones del demandante se ha perdido. Con relación a las medidas cautelares, procede de oficio la inscripción de la demanda. El término de traslado para que el demandado ejerza su derecho de contradicción es de 3 días, lo que nos hace pensar en un proceso ejecutivo. Entre los mecanismos de defensa está el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Por ejemplo, cuando quiera argumentar la terminación anticipada del proceso por alguna de las excepciones previas que serían viables en un verbal o una excepción perentoria como la res judicata o cosa juzgada. Atípicamente se permite la demanda de reconvención, pero solo en aquellos casos cuando se esté ante una menor o mayor cuantía. De igual manera, el desarrollo de la audiencia se debe efectuar en terreno objeto de delimitación, diligencia que culmina con la imposición de mojones y a la que se pueden presentar oposiciones, ya sea con relación a la línea divisoria o a las mejoras efectuadas a la propiedad. ¿Sabías que con el uso de las nuevas tecnologías es posible utilizar drones para delimitar los terrenos y presentar este insumo como dictamen pericial en los procesos de deslinde y amojonamiento? Esto debe ser en línea con la regulación de drones en Colombia, IDC. Proceso de expropiación. La Constitución Política de 1991, artículo 58, señala que el Estado tiene la posibilidad de adquirir la propiedad privada cuando se trate de un bien común. Para ello se debe demostrar la necesidad mediante y proyectos que permitan evidenciar la necesidad de entregar la propiedad privada por un interés social, por ejemplo, para la construcción de avenidas, puentes, hospitales, colegios, entre otros. Es importante señalar que esta decisión del Estado se comunica a través de un acto administrativo, en el cual se establece la necesidad de entregar el bien y el monto a pagar de conformidad con el avalúo catastral. Decisión frente a la cual se pueden interponer diferentes acciones de conformidad con los anhelos del propietario del bien. Entonces, si lo que se desea es impedir la expropiación, se deben agotar los recursos ordinarios y extraordinarios contra el A o autoridad administrativa y posterior demanda en vía administrativa. Si el acto administrativo queda infirme y el propietario del bien se niega a entregarlo, argumentando que el precio ofrecido con relación al avalúo catastral no es justo o simplemente no efectúa la entrega real y material del bien, el Estado deberá presentar la demanda en la jurisdicción civil para tramitar el cumplimiento de la expropiación. En otras palabras, para lograr acatar lo ordenado en el acto administrativo. El demandante en este caso es el Estado, quien debe presentar la demanda en contra de quienes ostenten derechos reales con relación al bien objeto de expropiación, incluso los tenedores, acreedores hipotecarios, herederos y en general quienes guarden alguna relación con el bien, incluso en otros litigios. Demanda que deberá radicarse 3 meses posteriores a la ejecutoria del acto administrativo, junto con el certificado de tradición y libertad, una compensación de 6 meses y la copia del acto con su ejecutoria y acto de notificación en firme. Los factores para determinar la competencia del juez son objetivo por materia o naturaleza del asunto, correspondiéndole al juez civil circuito en primera instancia y factor territorial real exclusivo por la ubicación del bien.
Como medidas cautelares se puede solicitar la inscripción de la demanda, Código General del Proceso, artículo 592, y la entrega anticipada del bien, siempre y cuando se consigne a nombre del juzgado el valor del avalúo catastral. Una vez admitida la demanda, el juez ordena el traslado al demandado por el término de 3 días y el emplazamiento a los indeterminados. El demandado, por su parte, se puede oponer mediante la objeción al dictamen pericial presentado, allegando una propia, presentando recurso de reposición frente a auto que admite la demanda, por ejemplo, argumentando que existe una demanda en curso en lo contencioso administrativo y de esta manera evita la prejudicialidad o cosa juzgada. Una vez se dicte sentencia en audiencia, se otorga un término de 20 días para pagar el valor del bien que se haya comprobado en litigio y vencido este término, se inicia el proceso ejecutivo para lograr el pago de lo ordenado en sentencia. En síntesis, se trata de un proceso especial porque permite la intervención del Estado en la jurisdicción civil y porque, a pesar de ser un proceso declarativo, tiene elementos esenciales de un proceso liquidatorio al determinar el valor de un patrimonio y de ejecutivo en cuanto a la obligación de pagar la suma ordenada. Proceso monitorio. El último de los procesos especiales es el proceso monitorio, el cual consiste en la posibilidad que tiene un sujeto que considere tiene un derecho para que éste sea declarado y a su vez se ordene el pago de la obligación incumplida. A este proceso se puede acudir siempre y cuando se cumplan los requisitos legales que impone el Código General del Proceso. 1. Que haya una obligación insatisfecha. Que la obligación tenga origen contractual. Que la prestación debida sea en dinero. Que la prestación esté plenamente definida. Que la obligación sea exigible. Que la obligación sea de mínima cuantía. Que el deudor subsista. Que se tenga dirección de notificación y que existe prueba documental. La demanda se presenta ante el juez civil municipal en primera instancia, basándose en el factor objetivo por materia o naturaleza del asunto, y ante el domicilio del demandado por factor exclusivo personal. El escrito debe contener como pretensión la obligación clara, expresa y exigible que se generó en el contrato celebrado entre las partes. Además debe ir acompañada con prueba de su existencia como recibos de pago, consignaciones y debe mencionar la dirección de notificación del demandado. Una vez que se efectúa el traslado al demandado, éste tiene un plazo de 10 días para pagar la obligación, caso en el que se dará por terminado el proceso con un auto que declara el cumplimiento de la obligación y ordena el archivo de las diligencias. Si por el contrario guarda silencio, la autoridad judicial comprende que acepta la existencia del contrato y le imparte el procedimiento de los ejecutivos. Esto es, emite un auto que ordena seguir adelante con la ejecución. Sin embargo, si el demandado pretende oponerse y no reconocer el surgimiento del contrato, deberá hacerlo mediante la contestación de la demanda, argumentando excepciones de mérito, pues todos los demás mecanismos están prohibidos al ser un trámite especial, caso en el cual el procedimiento será el mismo de los procesos verbales sumarios. Este proceso ingresa al ordenamiento jurídico por primera vez en Colombia con la implementación del Código General del Proceso 2012. Dada su naturaleza, puede ser presentado de manera directa por el interesado en calidad de demandante, sin la necesidad de actuar a través de apoderado judicial o mediante la colaboración de los estudiantes de Derecho adscritos a los consultorios jurídicos de las universidades. En conclusión, basados en los temas abordados de los diversos problemas jurídicos planteados en esta narración de los hechos expuesta en la introducción, se puede concluir que tanto la señora María Rosas como los hermanos Zapata Obregón tienen la facultad de iniciar un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual contra Juan Ramos,
tiene la posibilidad de citarlo a conciliación extrajudicial o dirigir la actuación directamente ante el juez, solicitando medidas cautelares que garanticen el pago de los perjuicios causados. En este caso se genera un litisconsorcio facultativo de conocimiento del juez civil municipal de única instancia. Si es la señora María quien demanda únicamente impartiéndose el procedimiento verbal sumario y del juez civil municipal en primera instancia. Por otro lado, si la demanda es conjunta con los hermanos Zapata Obregón por la suma de las pretensiones, pasando de mínima a menor correspondiéndole el trámite verbal, en ambos casos, el juez competente será el de domicilio del demandado o el del lugar de los hechos a elección del primer demandante. Además, se puede identificar otros posibles procesos legales, como el proceso divisorio de los hermanos Zapata Obregón o una expropiación a su bien por parte del Estado. Sería importante analizar cómo se llevaría a cabo estos procedimientos en compañía del tutor o asesor legal. Información técnica procesal civil especial. Unidad 1, procesos declarativos, autora Lina María Ortegón Suárez, asesora pedagógica Doris Amelia Gómez Torres, diseñador gráfico Alejandro Daza Hurtado. Les habló Juan Carlos Tejero Medina.